El oficial paramilitar Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu una vez dijo: "Es mejor que vivamos y muramos en Biafra que vivir como esclavos en Nigeria". Es un dicho común entre el movimiento ambazoniano, no amazoniano. No nos separamos de Camerún, nunca formamos parte de él. Joseph Kony una vez dijo: ¿quiénes son estas personas y qué está pasando con todas estas afirmaciones sobre el estado actual de los asuntos de soberanía en África? Hablemos de los grupos separatistas en África en nuestra GeoGraCharla. Cuéntame sobre la versión africana del tema que discutimos sobre Europa. África es un continente rico, vibrante e históricamente significativo que ha recorrido un largo camino desde que la mayoría de los 54 países obtuvieron su independencia. Esto ha estado sucediendo por más de 50 años. Está creciendo y evolucionando velozmente, captando la atención. Pero cuando las cosas crecen muy rápido, suelen surgir más problemas. Actualmente hay entre 60 y 80 movimientos activos en África que luchan por la secesión o mayor autonomía en sus respectivos países. En las que se encuentran ahora, es difícil definir correctamente qué es un movimiento separatista o autónomo o secesionista, porque hay muchas conjeturas y contenciones dentro de los grupos de defensa. Pero supongo que las mejores o quizás las pautas más cercanas que probablemente podría seguir para hacer una lista adecuada de estos grupos secesionistas o separatistas o como quiera que los llame, probablemente serían los criterios bajo la Organización de Naciones y Pueblos No Representados o la Organización de Naciones y Pueblos No Representados o la Organización de Estados Africanos Emergentes en sí tal si todos los grupos que voy a mencionar ahora tienen un movimiento activo con miembros activos, ya sea un partido político, grupos organizados como el gobierno en el exilio, defensores o militares, buscan una mayor autonomía o autodeterminación. Son ciudadanos y personas de las áreas de conflicto y no provienen de otro país. Y tienen un nombre propuesto para un estado soberano secesionista con un área de tierra propuesta para dicho estado. A continuación, revisaré la lista de los principales grupos secesionistas africanos. Puede que me falten algunos, pero estos son los más conocidos y activos. Solo incluiré en esta lista a los más activos, ya que algunos no lo son tanto. No tenemos mucho tiempo, tu tiempo es precioso, mi tiempo es precioso, no tenemos mucho tiempo. Bueno, simplemente vamos a tener que pasar por esto, así que aquí vamos. Primero, Argelia con el movimiento Kabilia, también conocido como la Tierra de las Tribus. Este es un lugar que era una región única en las montañas del Atlas, que tiene una larga historia de ser gobernada por los pueblos nativos Amazigh. Y curiosamente hubo un periodo de tiempo en el que en realidad se mezclaron mucho con el pueblo germánico vándal. Y hoy, la región de Kabilia tiene un fuerte sentido de identidad Kabilia. Hoy tienen un gobierno en el exilio que opera en París, Francia, liderado por este tipo, Ferhat Meheni. Angola está la República Democrática de Lunda Chokwe. Esta es la parte más oriental de Angola, situada en medio de las selvas. En el 2000 proclamaron su independencia. Sostienen que estas regiones pertenecían al Imperio Lunda y no fueron colonizadas apropiadamente por los portugueses durante la época del Imperio Portugués, hasta el día de hoy. Existe cierta tensión entre ellos y el gobierno centralizado de Angola, especialmente cuando se trata de la gestión de recursos, muchos de los cuales se pueden encontrar en esta área y también para Angola. Cabinda, el único exclave de África, es una pequeña sección de tierra que pertenece a Angola. En resumen, está habitado principalmente por el pueblo bakongo que tuvo 3 reinos históricos aquí y la parte más controvertida. El exclave de Cabinda es responsable de alrededor del 60% de la industria petroquímica de Angola. A continuación, Botsuana tiene Zambezia. Este es básicamente el hogar del famoso delta del Okavango y también hogar del Parque Nacional Chobe. Botsuana tiene la mayor población de elefantes africanos. Fui allí para mi episodio de Carta a Botsuana. Es una locura. Hay muchos elefantes en la zona. La gente de aquí y de la franja de Caprivi en Namibia está insatisfecha con el gobierno de Botswana, liderados por el Movimiento para la Supervivencia de las Razas Fluviales de Zambezia. En Camerún hay 2 grupos similares, como Ambazonian. Cuando se formó Camerún, fue una fusión de los hablantes de inglés en el norte y los hablantes de francés en el sur. Se suponía que era una unión federalizada de 2 entidades separadas pero iguales. Pero el lado de habla inglesa ha dicho que ha habido mucha marginación entre ellos y el lado de habla francesa. Como forastero, es como si discutieran sobre las comunidades angloparlantes y francoparlantes cuando ninguna son lenguas africanas. De todos modos, es algo en curso y algunas personas en la región de Ambazonia, o la parte de habla inglesa de Camerún, han expresado el deseo de secesión o de reunificación con Nigeria.
Y el siguiente en Camerún, Bakassi. Básicamente, este es un sitio por el que Nigeria discute mucho con Camerún. De hecho, involucraron a la Corte Internacional de Justicia. La mayoría de las personas aquí son de la tribu Oron, muy común en Nigeria. En 2002, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que esta área pertenecía a Camerún. Pero Camerún estaría obligado a proteger sus derechos. Originalmente Nigeria no retiró su reclamo ni negó el juicio. Durante un tiempo estaban en un estado de limbo. Luego, en 2006, retiraron su reclamo, ante lo cual Bekasi amenazó con declarar su propio estado independiente si eso sucedía. A pesar de que Bekasi no está oficialmente reconocido, el movimiento sigue adelante. A continuación, la República Centroafricana tiene a Dar el Kuti o la República de Logone. Es el grupo insurgente más grande dentro del país, controlado por el Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana o Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana, básicamente. Aquí vive la minoría del 15% de la población musulmana. Declararon su propio protoestado en 2015. Cuando fui a la República Centroafricana, escuché muchas historias sobre ellos. Es una locura. El ejército del país rara vez entra en estas áreas. A veces tienen respaldo de fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, especialmente de Burundi, el Coche. Los burundeses son muy apreciados como mejores amigos. Les siguen los comorenses. Comoras es único por ser un país de 3 islas con una presidencia rotativa, donde el presidente sucesor debe representar a una isla diferente. Es un sistema de gobierno singular. 2 de las islas de Comoras, Anjuan y Moeli, han expresado deseos de autodeterminación debido a que el gobierno centralizado se enfoca principalmente en la isla principal, Gran Comora. Cada isla quiere tener autonomía, pero deben funcionar como un solo país. Ahora, pasemos a la República Democrática del Congo. República Democrática del Congo. Tienen 2 de ellos. El Reino del Congo, que históricamente fue un estado independiente durante unos 4 siglos y medio. Así que básicamente era un reino histórico. Quieren revivir el reino a lo largo de la costa y luego tienen Kitanga, que básicamente es la parte sureste del país. En realidad fue un estado separatista en 1960. Más tarde, el gobierno congoleño reintegró a Katanga al país. Pero el movimiento aún persiste en ciertas áreas. Es una fuente constante de contención, especialmente porque tienen algunas de las minas de cobre más grandes del mundo. Pasando a Guinea Ecuatorial, esta es única. Básicamente, las 2 regiones insulares de Guinea Ecuatorial, Bioko y la isla de Annabon, tienen sus propios movimientos para la secesión o mayor autonomía dentro del país. Es curioso que la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, se encuentre en la isla de Bioko y no en la parte continental del país. Sin embargo, están intentando cambiar eso. Están tratando de cambiar la nueva capital a la parte continental. De hecho, tuve la oportunidad de ir allí. Se llama Ciudad La Paz. Se encuentra en el corazón de la jungla. Al verlo, es impresionante debido a su increíble belleza. Es nuevo, es brillante y asombroso, pero está casi vacío. También fui a Annabon, un lugar único con un criollo español-portugués por su cercanía a South Tomé y Principia, con quienes comercian mucho. Cada isla tiene su propia particularidad. Pero el enfoque está en la parte continental, dejando a las islas en duda sobre cómo avanzar si la capital se muda al continente. Sí, Guinea Ecuatorial, uno de los brazos. Estoy muy contento de haber ido. Eritrea ha convertido a Kalia en un lugar fascinante y estupendo para visitar. Permíteme explicártelo. Esta es el área de Eritrea que toca el Mar Rojo en el estrecho de Bab el-Mandab. Eritrea bloquea el acceso de Etiopía al mar. La región está habitada por los pueblos Sahel y Afar de Eritrea. Han tenido discusiones con el gobierno eritreo, han propuesto el estado de Doncalia o la reunificación con Etiopía, porque están bastante bien con Etiopía, o al menos lo estaban. Durante un tiempo, Etiopía apoyó a Eritrea, pero en 2018 ambos países firmaron un acuerdo de paz. Y parte de ese acuerdo fue que Etiopía ya no apoyaría a estas personas de Doncalia, debilitando sus operaciones. Sin embargo, el movimiento aún vive de alguna manera entre las personas que viven en esta área, y sí es lo que es. De todos modos, Etiopía, bueno, tienes que saber, Etiopía, todo el país es algo así como España, ya sabes. Etiopía es un país con un federalismo etnolingüístico. Cada región tiene su propio grupo étnico predominante y su propio sistema de gobierno autónomo. Es un solo país, pero funciona como muchos países juntos. Así que hoy tienen 7 movimientos secesionistas en marcha en el país. Solo voy a repasar la lista. Tienen Ogaden, que es básicamente donde están las personas somalíes en Etiopía. Los somalíes en Somalia están relacionados entre sí. La mayoría pertenece al grupo étnico Orden Mia. Las personas Oromo en Etiopía son el segundo grupo étnico más grande. Tienen el alfabeto Gis, uno de los pocos sistemas de escritura nativos indígenas de África. Verdama para la gente dama en el centro del país. Los pueblos Afar y Tigray en el norte son el sitio del conflicto del que probablemente hayas oído hablar en las noticias.
En lo que respecta a Etiopía y finalmente la zona de Guayaita. Para el pueblo de Guayaita en el sur, una zona pequeña pero históricamente rica con su propio antiguo sistema monárquico. Ghana también tiene un movimiento secesionista en Togo occidental. Esta zona está predominantemente habitada por los pueblos Awe, que son primos de los Awe en Togo. El grupo étnico más grande en Togo luchó por la secesión o la unión con el país. Kenia tiene dos movimientos secesionistas, siendo la República de Mombasa el más grande. Básicamente está en la costa del Océano Índico. Su lema es planificar Kenia o la costa no es Kenia. Esta zona se asemeja a Cataluña en España. Es un movimiento secesionista económico, no étnico o religioso, con apoyo de cristianos y musulmanes. Le sigue la República Popular de Kenia, que abarca las provincias más occidentales del Valle del Rift, la provincia occidental y Nyanza, lideradas por el partido Asimu la Umoja. Estas regiones buscan mayor autonomía dentro de Kenia, no la secesión. El siguiente es Libia. Libia tiene tres regiones históricas: Tripolitania, Cirenaica y Fezzan. Y desde todo el asunto de la guerra civil libia, bla bla bla, Cirenaica quería separarse del resto de Libia y como que, hey, tenemos nuestro propio asunto. Han acusado a Libia de descuidar las regiones orientales, especialmente cuando estaba bajo Gaddafi, siempre favoreciendo a Trípoli y la región de Tripolitania. Cirenaica alberga el 80% de las reservas conocidas de petróleo de Libia. Evidentemente, buscan su autonomía. Malí posee Azawad, lo cual mencioné en mi video sobre los estados del Sahel. Básicamente, han reclamado áreas prácticamente en las partes norteñas del país. En un momento incluso ocuparon las ciudades de Gao y Timbuktu. Está liderado principalmente por personas de etnia tuareg, que eran nativas de las áreas desérticas del Sahara del país. El movimiento Azawad ha sido criticado por muchas de las acciones que han tomado y sí, son básicamente el grupo más grande de personas insurgentes que causaron toda la cosa de la Alianza de la Unión de los Estados del Sahel. Así que sí, Mauricio tiene la isla Rodríguez. Básicamente, Rodríguez tiene una población de unas 45,000 personas, tienen su propio criollo único basado en el francés y es solo que están tan lejos y distantes del gobierno centralizado de la isla de Mauricio que algunas personas en Rodríguez han expresado el deseo de autogobernarse. El movimiento es menor, pero a veces se menciona. Marruecos tiene la República de Rif encontrada en las montañas Rif. Básicamente está dirigida en su mayoría por un subconjunto de los pueblos amazigh bereberes que viven en las montañas Rift o bereberes rifianos. Esta República Confederada duró 5 años, de 1921 a 1926. Y hoy en día hay un pequeño movimiento nacionalista de Rift que intentó revitalizar el movimiento en 2013. Y también en la región del Sahara Occidental está el República Árabe Saharaui Democrática o el Frente Polisario, habitado por el pueblo saharaui en el desierto del Sahara. Este es el sitio al que fui en mi video de territorio rebelde que acabo de hacer. Marruecos se apoderó del 80% del Sahara Occidental y luego hay un terraplén de arena que se construye entre ellos y el Polisario o la gente del República Árabe Saharaui Democrática que reclaman todo el Sahara Occidental, pero solo administran el 20% de él. Y Argelia se involucra porque su sede está en Tinduf, Argelia. Argelia apoya al Polisario generando conflictos con Marruecos. Y afirman que Argelia solo los está utilizando para decir que es muy complicado. Pero básicamente estas son las personas que discuten más con los marroquíes, aparte de los argelinos. A continuación, Namibia. Tiene el área de rehabilitación básicamente en 1968. El gobierno alemán proporcionó un gobierno separado para el pueblo Baster en la parte central de Namibia, Nigeria. Como ya explicamos en el episodio anterior sobre los estados de Nigeria con mi amigo Bosun, Nigeria es un país muy diverso en términos etnolingüísticos, pero muchas regiones en Nigeria tienen como un dominante grupo etnolingüístico y muchas de estas regiones tienen su propio tipo de autonomía, movimientos secesionistas, separatistas, según el lugar. Y hoy tienen 6 grupos oficialmente reconocidos, el primero por Afro. Esta es básicamente la parte sur, rica en petróleo. Esta región está habitada principalmente por los pueblos étnicos Igbo y sus subgrupos. Declararon brevemente la independencia en los años 60 y hoy siguen luchando por una mayor autonomía o separatismo de Nigeria. La siguiente es la República de Oduduwa, área dominante de Yoruba en Nigeria, que solo propone una mayor autonomía dentro del país, no el separatismo. Luego está la República del Delta del Níger. Esta se encuentra en la región del delta sur de Nigeria, obviamente delta. Es básicamente la misma historia que Afra.
pero es más diversa etnolingüísticamente y están dirigidos por el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger o MEND. Luego tenemos la República de Aragua. Esta es para la gente predominantemente Hausa, que se puede encontrar en las partes norteñas de Nigeria. Son principalmente musulmanes que buscan la condición de Estado o más autonomía en Nigeria. Ogoniland. Esto es para la gente Ogoni que se encuentra dentro del estado del río en el delta. Entonces, es un asunto separado del delta del río Níger, liderado por el grupo de defensa el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, una pequeña secesión dentro de una más grande. Finalmente está el Reino de Benín. Fue un estado monárquico independiente por siglos hasta 1897 cuando se integró a la Nigeria británica. Tuvo una historia rica, siendo alguna vez un reino próspero. Hoy en día, algunas personas abogan por el restablecimiento del Reino de Benín, separado de Nigeria, y tienen una bandera realmente loca que tiene a un tipo cortando la cabeza de otro tipo. A continuación, Senegal tiene la República de Casamance. Esta es la extraña parte sur de Senegal que los ciudadanos senegaleses tienen que rodear todo el país de Gambia, que está completamente enclavado dentro de Senegal. Para acceder básicamente en Senegal-Dakar es como si todo el enfoque estuviera en Dakar. Es como la marcha y como si Casamance fuera la Jan. Los senegaleses de Casamance han expresado insatisfacción con el gobierno. En los 90 formaron un grupo militante que causó mucho drama. Casamance podría ser el próximo Somalia. Bien, entonces Somalia. Aquí está el asunto. Tienes que entender al pueblo somalí. Tienen como 5 clanes principales. Podrías pensar que todos serían como, todos somos somalíes, todos deberíamos estar unificados. No, cada uno de estos clanes tiene problemas con los otros clanes, es una locura. Y cada uno de ellos tiene su propio territorio demarcado que reclaman para sí mismos. El primero es Somalilandia, el más famoso. Son un grupo tan separatista que prácticamente operan como su propio país. Somalilandia es un territorio al norte de Somalia, ex colonia británica. Muchos habitantes hablan inglés y tienen su propia moneda. Tienen su propio presidente, gobierno y ejército. Es una locura. Fui allí y actúa prácticamente como su propio país. Además, tienes toda la tierra, que en realidad es un grupo separatista dentro del grupo separatista de Somalilandia. Es como una Inception separatista. Los del clan Dir de los pueblos somalíes, mientras que la mayoría en Somalilandia son del clan Isaac. Tenían un sultanato al que están históricamente vinculados, por eso quieren secesionarse. Es complicado. Luego tenemos Jubaland, que busca mayor autonomía o independencia de Somalia como un amortiguador entre ellos y Kenia. Luego tenemos Puntland, que es el verdadero cuerno de África. Básicamente esto es en su mayoría del clan Darod de la gente somalí. En 2024 hubo una crisis constitucional que llevó al gobierno de Portland a decir que ya no reconocían la autoridad del gobierno somalí y se declararon aún más como un estado independiente. Y finalmente mi tierra, que es el estado suroeste de Somalia. Básicamente, esta es el área de Somalia que es en su mayoría bantú, no somalí. Hay una diferencia entre los bantúes y los somalíes, que en su mayoría pertenecen a los pueblos cusitas. Los bantúes en Somalia quieren su propia cosa. A continuación, Sudáfrica, el mismo trato que Etiopía. Nigeria es un país compuesto por múltiples regiones distintivas. La República del Cabo es una de ellas. Esto es básicamente la provincia del Cabo occidental de Sudáfrica, que tiene la ciudad de Ciudad del Cabo. Es una provincia diversa habitada principalmente por personas de color, que es la palabra que usan para personas de ascendencia africana y no africana mezclada, y entre ellos algunos incluso están proponiendo el Estado soberano de Buena Esperanza que busca la secesión completa de Sudáfrica a continuación. Tenemos a la gente, punto, que es la sección de la provincia del Cabo Norte que los afrikaners o sudafricanos principalmente de ascendencia holandesa están proponiendo para mayor autonomía o secesión a continuación el Reino Zulú. Obviamente esto está en las áreas Zulú de Sudáfrica. Algunas personas están pensando en revivir el Reino Zulú como una parte autónoma dentro de Sudáfrica y finalmente el estado de Venda, que es para los pueblos de habla Venda, principalmente en la parte norte del país, proponiendo ya sea un estado o una región autónoma para el pueblo Venda en Sudáfrica, pasando a Sudán del Sur, tiene a Roll Knot o el nuevo Newerland, que es básicamente la patria de los pueblos New Air en Sudán del Sur. Son uno de los grupos étnicos más grandes del país. Básicamente el área que están proclamando ocupa muchas de las partes noreste del país. A continuación, Sudán Darfur. Esta área está habitada principalmente por los Cuatro, los Saga y los pueblos Masalid y Tama. Probablemente hayas oído hablar de este en las noticias. ¿Sabes? Hubo una gran guerra, la guerra de Darfur. Básicamente desde la guerra han surgido grupos de defensa y han estado buscando ya sea su autonomía dentro de Sudán o incluso la unión con el país de Chad. También tienen el estado Beja, que comprende las zonas costeras a lo largo del Mar Rojo. Buscan más autonomía dentro de Sudán.
Ellos tienen su propio Congreso. El acceso costero tiene ese efecto en la gente. Es como decir que tienen algo que funciona bien. Denos nuestra propia opción para administrarlo. Tanzania tiene Zanzíbar. Zanzíbar nunca estuvo realmente afiliado con la parte continental de Tanzania hasta que fueron medio juntados en 1964 al obtener la independencia. Zanzíbar tiene su propia cultura y son más arabizados y son más musulmanes e incluso son parte del sultanato de Omán. Es como si siempre hubieran estado separados del continente. Obviamente tiene sentido que tengan una especie de identidad de Zanzíbar en lugar de Tanzania cuando fueron unidos con Tanzania. Quiero decir, Zanzíbar ya es una parte autónoma de Tanzania, pero tiene sentido que tendrían una especie de movimiento secesionista. Entre la gente, Uganda tiene Acholi para el pueblo Acholi en la parte norte del país, que se superpone un poco con el sur de Sudán. Así que, básicamente, esto es lo de Joseph Kony, el hombre que lideró el Ejército de Resistencia del Señor o el Ejército de Resistencia del Señor, y fue algo controvertido que todas las personas occidentales fingieron que les importaba en 2012 y pusieron los carteles públicamente y como que solo lo hicieron para reforzar su propia imagen, para fingir que eran buenas personas. El punto es que esto es lo de Joseph Kony. Fue muy controvertido y aunque la cosa se calmó un poco, todavía juega un papel en las partes norteñas de Uganda del norte. A continuación, Zambia, Barotselandia. De hecho, expliqué esto en mi episodio de Zambia, así que básicamente esta es la parte occidental de Zambia que está predominantemente habitada por el pueblo Lozi y el pueblo Lozi tiene una profunda conexión con su historia y los reinos y imperios que estaban en esta área. Recientemente, en 2012, un grupo de líderes tradicionales formó el Consejo Nacional de Barotselandia, que pidió la independencia de Barotselandia. Pero algunos ancianos se opusieron a la idea. No lo hagamos. Están debatiendo entre ellos, pero el concepto de Barotselandia es algo que a veces se menciona en el oeste de Zambia. Finalmente, Zimbabue, el cual tiene Matabelelandia o Entwakazi. Esta es en realidad el área que visité en el episodio de Zimbabue. Es loco porque aquí se encuentran algunos de los sitios más significativos de Zimbabue. Como ya sabes, Livingstone o las Cataratas Victoria o Mosio Atunya, el humo que truena, la cascada más grande de África. En Zimbabue hay dos grupos principales de personas. Los Shonade constituyen cerca del 70% de la población, mientras que los Ndebele conforman alrededor del 20%. Esta es la tierra de los Ndebele, el segundo grupo étnico más grande. Hoy en día, los zimbabuenses de diferentes etnias generalmente conviven en armonía, tranquilos y relajados entre sí. Pero algunas personas del lado Ndebele han discutido sobre la posibilidad. Proclamaciones de mayor autonomía dentro de Zimbabue occidental. Entonces, sí, ahí lo tienes. Ciertas regiones insulares en la costa de África que están bajo la administración europea también han expresado posible autonomía. Movimientos secesionistas son Reunión y mi antigua isla en el Océano Índico para Francia. Así como las Islas Canarias para España y la isla de Madeira para Portugal. Así que ahí lo tienes, los movimientos separatistas, secesionistas, autónomos de África. ¿Por qué deberías preocuparte por esto? Porque supongo que sí. Ilustra la estructura social de los pueblos alrededor del mundo y por qué dicen y reclaman las cosas que hacen. Esto te brinda una visión global de por qué las cosas son como son en el mundo. Espero que hayas aprendido algo. ¿Qué temas te gustarían para las próximas charlas de geografía? Comparte tus sugerencias en los comentarios. Sí los leo, aunque me aburro después de un rato por la cantidad, pero leo los interesantes. Si tienes un comentario interesante, probablemente lo leeré. Espero que tengas un buen día. Mantente genial y sintonizado.